Es lo que se pregunta Bloomberg. ¿Para dónde va el país económico si gana Iván Cepeda? Bloomberg recoge declaraciones del candidato favorito en las encuestas, en las últimas que conocimos, para llegar a la segunda vuelta. Y destaca lo que piensa el candidato, que se parece un poco a lo que piensa el presidente de sus críticas al Banco de la República. Pero va más allá. Dice que las tasas de interés con las que ha aplicado el Banco de la República se está estrangulando, asfixiando la economía. Hay otro sector de economistas que dicen que es al contrario, que si no fuera por esa independencia del banco de no dejarse presionar y de mantener las tasas como las ha manejado, se habría asfixiado la economía. Dos puntos de vista distintos con dos economistas muy respetados. Don Simón Gómez, del Centro de Pensamiento Vida, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo a ti, a la mesa de debate y a la audiencia. Y a quien fuera director del Banco de la República, Juan José Echavarría, otro economista muy reconocido. Bienvenido a 6 AM, don Juan José. Gracias, Julio. Don Simón, ¿usted cree que si no se modifica la política de tasas de interés del Banco de la República, como dijo Iván Cepeda, se está estrangulando nuestra economía? Julio, hace unos días tuve la oportunidad de reunirme con un agroindustrial muy poderoso de este país. Y ese hombre me dijo, vea, yo esto no lo voy a decir en público, pero definitivamente con la tasa de intervención al 11.25 y lo que eso significa para la tasa de interés real, ni nosotros somos capaces de seguir invirtiendo. Y lo que eso significa es que la política monetaria contractiva del Banco de la República, que el gobierno de Gustavo Petro ha tenido que asumir a lo largo de todo su mandato y que se ha intensificado en los últimos 5 o 6 meses, es una política monetaria que tiene efectos sobre la producción, que tiene efectos distributivos, que tiene efectos sobre la economía real y que beneficia a un sector específico dentro del sector financiero, que son los tenedores de títulos y los especuladores de activos financieros, y afecta de manera decidida a la producción real, a la inversión. Colombia es un país que hoy tiene una inversión sobre PIB alrededor del 16%, es una inversión muy baja. Parte del acuerdo nacional al que tiene que llegar el nuevo gobierno, que seguramente será el de Iván Cepeda, es a ponerse de acuerdo con el empresariado de cómo subir la inversión como porcentaje del PIB. Sin embargo, con unas tasas de interés tan altas, con un sector financiero además oligopólico y concentrado que hace que la tasa de interés ya comercial que reciba la industria y que reciba el consumo sea aún mayor, lo que eso significa es que en este momento la política monetaria contractiva del Banco de la República juega en contra de una apuesta de transformación estructural de la economía colombiana que el gobierno Petro ha buscado incentivar, que es el fortalecimiento de la economía real, el agro, la industria, los servicios de alto valor agregado, el turismo. Y entonces hay un choque de trenes efectivamente en el cual la sociedad va por un lado y el Banco de la República, que pareciese más que independiente del gobierno, pareciese que quiere sus mayorías ser independientes de la sociedad, va por otro lado. Don Juan José, ¿qué piensa usted de este discurso económico que acaba de escuchar? Pues oye, un gran discurso. La pregunta para él es cómo vamos a bajar la inflación. ¿Cómo vamos a lograr que la inflación no le robe la plata a los colombianos? Y si él tiene una fórmula diferente, pues que no la diga. Don Simón quiere responderle porque sin duda esa Claro. es la duda de todos los economistas pues, que están a favor, Julio, del Banco de la República, que dicen pues tiene que hacerlo porque el gobierno subió el salario mínimo y eso se va a ver reflejado en los próximos meses en la inflación, que sin duda pues es el peor impuesto que golpea sobre todo a los más vulnerables, don Simón. Hace unas horas, Julio, estabas entrevistando al doctor Cabrera, que decía que todos los economistas estaban muy sorprendidos, que el aumento del mínimo no había generado los aumentos catastróficos en la inflación que todos pronosticaban. Y yo le quiero devolver la pregunta al doctor Echavarría: ¿cómo aumentar las tasas de interés va a desbloquear el estrecho de Hormuz? ¿Cómo aumentar las tasas de interés va a mejorar la productividad de la producción nacional en Colombia para que pueda abastecer el mercado interno con productos más baratos y de mejor calidad? Yo creo que hay un problema estructural que tiene la economía mundial, Julio, e incluso hace unos días el gobierno de Colombia, en un evento que nosotros apoyamos,
invitó una serie de economistas de talla mundial, incluyendo la economista Isabella Weber, que hoy en día es muy famosa por la discusión precisamente sobre la inflación de los costos y una propuesta teórica sobre la inflación del vendedor. Y la reflexión a la que ella llega es enfrentar este tipo de inflaciones solamente con el numerito de la tasa de interés es algo que es muy costoso para la sociedad, porque efectivamente yo creo que el banco, si la sigue subiendo, va a lograr bajar la inflación a una tasa, de referencia del 3%, que es la que tiene. Sin embargo, los costos sociales y productivos para la economía colombiana van a ser muy grandes. Hay un mito en el dogma monetario, Julio, de que la política monetaria no tiene efectos de largo plazo. Sin embargo, hay un paper muy interesante que publican unos investigadores de la propia Reserva Federal de San Francisco, que una de las reservas federales descentralizadas de los Estados Unidos, que desde un punto de vista y una metodología completamente ortodoxa, lo que concluye es que la política monetaria sí tiene efectos de largo plazo, que la moneda no es neutral y que sobre todo la política monetaria contractiva tiene efectos que lesionan el potencial de crecimiento de la economía, lesionan el PIB potencial a largo plazo, y esos son efectos que son muy peligrosos. La solicitud que hacemos al establecimiento de la economía colombiana y a la discusión que tiene en este momento el país y el mundo, porque recordemos que la inflación es un problema mundial, es que actualicemos la caja de herramientas. Sí. No estamos en los años 90 y por lo tanto la única forma de combatir la inflación no es ni puede ser el numerito de la tasa de interés. Sí, doctora Echavarría, qué gusto saludarlo. Doctora Echavarría, el otro invitado, Simón, lo que dice, tal vez un poco en línea también con lo que nos dijo más temprano el profesor Mauricio Cabrera, es que pues el primer incremento de 100 puntos básicos de la tasa de interés del Banco de la República se podía defender, pero que el segundo le pareció exagerado. ¿Usted abriría la puerta por lo menos a dar la discusión de si los 200 puntos básicos de este año fueron un poco más allá de lo que deberían haber ido? Pues yo estaría dispuesto a cualquier debate. Lo que yo veo es que la inflación está subiendo, ya va para 6,2. El Banco de la República lleva 6 años sin cumplir la meta. La inflación está subiendo. Desde hace 12 meses dejó de bajar. Y yo vuelvo a preguntarle a Mauricio Cabrera y al interlocutor, a Simón, ¿qué se puede hacer? Cuando vivía el doctor Fabio Echeverry, decía algo parecido, decía: pero señor Echavarría, usted que está en la Junta del Banco, ¿ustedes piensan que van a bajar el precio internacional del petróleo? Eso es totalmente equivocado. El banco tiene que combatir la inflación, venga de donde venga. Si viene de los sindicatos, de los monopolios nacionales, del precio internacional, del estrecho de Hormuz, eso no tiene nada que ver. Lo importante es que la inflación está subiendo y el Banco de la República tiene un instrumento que es la tasa de interés, que es el que usan 100 países en el mundo. Yo quisiera ver en los Estados Unidos qué pasa con la tasa de interés cuando la inflación sube. Y hacen lo mismo exactamente. Ese es el instrumento que tiene el banco. La pregunta es: ¿vamos a dejar que la inflación le robe el dinero a los colombianos? ¿Sí o no? El resto son cuentos. Y el banco está en una situación muy complicada. Al banco le toca subir tasas cuando la inflación sube. Y la inflación va para 6,2, ya no para 5. Estamos lejísimos de la meta. La gente ya está empezando a pensar que la inflación en Colombia va a ser de 6 en forma permanente. Y todo eso complica la situación del banco. Yo quisiera ver entonces que otras soluciones, porque ahora nos van a proponer ya seguramente controles de precios. Yo quisiera ver cuáles son las soluciones específicas que están proponiendo el doctor Cabrera y el doctor Simón al otro lado. ¿Vamos a controlar precios ahora? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta específica para que la inflación no le robe el dinero a los colombianos? Esa es la pregunta, esa es la única pregunta. No solamente había que subir 200 puntos, posiblemente haya que subir más. Y si esperan más, van a tener que subir todavía más. Es una situación muy complicada. La Constitución le ordena al Banco de la República velar por una inflación baja y estable con un crecimiento moderado que no lleve a más inflación. Eso es lo que todos los colombianos queremos. Queremos inflación cercana al 3%,
con el crecimiento máximo posible sin que aumente la inflación. Claro, y es que no se pudo, hay que recordar, seguir subiendo la tasa de interés justamente pues por esa silla vacía que quería dejar el ministro de Hacienda, si seguían con esa política. Por tanto, don Simón, pues quiero preguntarle si está de acuerdo con la decisión que tomó el Consejo de Estado, pues de que no sea necesaria la presencia, ni que presida, ni que tome el ministro de Hacienda esa decisión. Antes de comentar sobre la decisión, que entiendo es una decisión provisional del Consejo de Estado, quisiera recalcar que en este momento al aire el doctor Juan José Chavarría dice que no importa el origen de la inflación y que por lo tanto no existe ni la inflación de demanda, ni la inflación de oferta, ni la inflación de costos, ni la inflación del vendedor, sino que todas las inflaciones son iguales y por lo tanto la única capacidad que existe para combatir la inflación, la única herramienta es el régimen de inflación objetivo y el manejo de la tasa de intervención en la economía. Yo quisiera recordarle al doctor Echavarría, que por supuesto lo tiene muy claro porque es un hombre que lleva muchos años en la economía, que el régimen de inflación objetivo en el mundo nació en Nueva Zelanda a finales de los años 90. Por lo tanto, no es cierto que la inflación objetivo y la intervención de la tasa de interés sea la única herramienta que existe de política monetaria, ni que sea tampoco la única herramienta que existe para combatir la inflación. Ahora, yo quiero también dejar una claridad. Ese mundo del que habla el doctor Echavarría, de una inflación muy controlada y de un crecimiento moderado, es un mundo que en la macroeconomía se llamó la gran moderación. Es un mundo en los años 90, después de la caída del socialismo, donde la globalización empezaba a surgir de manera muy potente, por lo tanto los países del mundo y los precios bajaron, sobre todo por el surgimiento de China como proveedora de manufacturas del mundo, pero ese mundo no es el mundo de hoy. Es que han pasado 30 años, doctor Echavarría, es que la crisis financiera del 2008 y la crisis de la pandemia ocurrieron y por lo tanto el planeta al que nos enfrentamos como sociedad es un planeta inestable, es un planeta en un proceso de desglobalización y es un planeta donde las sociedades deben adquirir autonomía estratégica. Hoy el mundo de la gran moderación, yo no sé si lastimosa o no lastimosamente, es un mundo del pasado. Pretender amarrarnos a ese mundo tiene costos muy grandes sobre la sociedad, tiene costos sobre la inversión. Yo quisiera preguntarle al doctor Echavarría, usted me pregunta cómo controlamos la inflación, yo le pregunto cómo aumentamos la inversión en la economía para que la producción nacional abastezca al mercado interno e incluso pueda tener una vocación exportadora más profunda que este gobierno ha profundizado, pero que necesitamos más y más con unas tasas de intervención tan altas. Ahora, sobre el caso del Consejo de Estado, yo lo que entiendo es, más allá de la minucia jurídica, es que el Banco de la República, sus mayorías y su inercia y su cultura institucional en los últimos 35 años es una herencia institucional, una que tiene un dogma teórico monetarista, que cree que toda inflación es una inflación por exceso de circulante en la economía, y dos, es decir, para ponerlo en términos castillos y que la audiencia entienda, ese dogma monetarista dice que la gente está comiendo demasiado. Entonces, si la gente está comiendo demasiado, eso genera inflación. Y por lo tanto, entonces, aparte de ese dogma, tiene una cultura institucional donde la independencia ha llegado, en mi opinión, a unos límites que rayan directamente con la Constitución, porque la propia Constitución mandata y el fallo de la Corte del año 99 mandata que debe haber coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica en general. Y en este momento lo que estamos viendo, insisto, es que la política económica en general quiere incentivar la producción real, quiere que el agro y la industria crezca, quiere que Colombia deje de depender del petróleo, que aparte no tenemos petróleo, es que Colombia no es Qatar, ni es Venezuela, ni es Rusia, ni es Estados Unidos, ni tenemos grandes reservas, y quiere que dependa del cerebro y de los músculos y la fuerza de la clase trabajadora colombiana y de los empresarios industriales. Esa es la apuesta del gobierno de Gustavo Petro y esa es la apuesta del gobierno de Iván Cepeda, que le propone al país una revolución productiva. En ese sentido, la pregunta muy clara es, esto que está haciendo el Consejo de Estado pareciera cercenar, limitar uno de los poquitos canales que tiene la sociedad colombiana para intentar que el Banco de la República se coordine con el resto de la política económica, que es precisamente la presencia del Ministerio de Hacienda, no solamente en la Junta Directiva, sino presidiendo la Junta Directiva. Yo creo incluso que esto se diseñó en la Constitución de esta manera
para limitar esta tendencia excesivamente autonomista o de una independencia total del Banco de la República, sino entendiendo que el Banco de la República, así las mayorías de la Junta no lo quieran, pertenece a la nación colombiana. Lo que dice la Constitución es que los intereses de los miembros de la Junta son los intereses de la nación, no de los tenedores de bonos, y por lo tanto lo que está haciendo el Consejo de Estado afecta a esa coordinación de la política económica general. Doctor Juan José, yo le tengo una última inquietud. Y esto se lo repito de lo que recogí en reunión con industriales. Industriales que son muy críticos de la política de Gustavo Petro, del gobierno de Gustavo Petro, del estilo de Gustavo Petro, de los funcionarios de Gustavo Petro. Grupo de industriales que no les gusta nada, para nada este gobierno. Pero no me pudieron explicar una pregunta. ¿Qué pasó con el desempleo después de subir el salario mínimo de la manera como se subió? Y usted ve las cifras, no ha pasado nada. ¿Qué pasó con la inflación? A esta altura no ha pasado nada notable. Pero lo más importante, oiga señores, ¿y cómo van las ventas de ustedes? No encontré uno solo que se quejara. Por el contrario, todos tienen ventas históricas. ¿Qué explicación podría tener eso, doctor Juan José? Yo la primera pregunta, Julio, es si la tasa de interés hace tanto daño, ¿cómo explicar que todos los industriales le dicen lo que le están diciendo? Que la inflación, que la economía está creciendo muy bien según les va a ellos en ventas. Lo segundo es, al día siguiente de aumentar el salario mínimo 23%, todas las expectativas de inflación se dispararon. Yo no sé qué significan una catástrofe inflacionaria, pero clarísimamente la inflación dejó de bajar y ya no va para 5, va para 6,5, 6,2, 6,3. Claro que tiene impacto y sobre la informalidad tiene impacto. Pero volvamos al comentario anterior, la gran moderación que mencionaba el señor Simón. ¿Cuál es la inflación en China? Le pregunto yo a él. 1,2. En Francia, 2. En Chile, 4. En Alemania, 2. Eso es una inflación baja y estable como la que necesitamos. Es que lo que está diciendo en el fondo él es que no nos preocupemos de la inflación, que la volvamos a dejar disparar para que le robe el dinero a los colombianos. La Constitución le ordena al Banco de la República mantener una inflación baja y estable y crecer al máximo potencial sin más inflación. Respuesta, Julio, claro que tiene impacto. Todo eso tiene impacto y es un impacto indeseable. Aumentar el salario mínimo 23% fue totalmente irresponsable y eso tiene efectos. Él es Juan José de Chavarría y nuestro otro invitado es Simón Gómez. A ambos, muchas gracias y qué interesantes reflexiones. Ojalá venga lo mejor para Colombia.